Latina a todos nos hermana y la fulgente llama. En 1973, el peronismo, tras 18 años de proscripciones y persecuciones, vuelve al poder. Ya no es el movimiento monolítico del período 1945-55. Conviven en su seno conflictivamente distintos sectores, en algunos casos de ideología opuesta. Todos ellos parecen contar con el aval de Perón. Entre 1955 y 1973, esos 18 años, el peronismo está proscripto, no puede participar de los hechos eleccionarios. Todos creían que nuestra fuerza política estaba demolida, pero viene una nueva generación que toma las mismas banderas del peronismo y gana las elecciones del 73. Esa generación está nutrida por elementos jóvenes que toma posiciones mucho más radicales que el peronismo había asumido en los años anteriores. El 25 de mayo asume la presidencia el doctor Héctor J. Cámpora, conocido como El Tío, elegido por Perón por considerarlo uno de sus hombres más leales. Este dentista de la provincia de Buenos Aires había sido el último delegado personal del general durante su exilio. En la ceremonia están presentes los presidentes socialistas de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Eduardo Dorticós. En la Plaza de Mayo, miles de jóvenes saludan al tío Cámpora y corean consignas como Chile, Cuba, el pueblo la saluda, Fidel en Cuba, Perón en Argentina, el antiimperialismo en América Latina. Superior, señora, reunido con todos los periodistas argentinos y extranjeros. Yo le ruego, nos acompañan los compañeros de la Confederación General del Trabajo, el compañero Rucci, el compañero Coria de las 62 organizaciones, el compañero Lorenzo Miguel de la Unión Obrera Metalúrgica y todo el Consejo Superior y mucha gente que se ha llegado a comprobar una vez más la solidaridad del pueblo argentino que tiene para con el general Perón y para con usted. Y ya es un hecho cierto el que el general Perón y usted tiene su residencia en la República Argentina. Muchas gracias, doctor, estamos muy contentos, yo se lo voy a transmitir al general. Si fuera posible, señora, que yo le pudiera decir una palabra al general, se lo agradecería mucho. Pues, a ver un momentito, doctor. Gracias, señora. Doctor Cámpora López Rega le habla. ¿Cómo le va, señor? La popularidad del movimiento guerrillero, la popularidad de la izquierda peronista era muy considerable. Si pensamos que en las elecciones que ganó Cámpora en 1973, prácticamente toda la campaña fue llevada con los organismos políticos que respondían a la guerrilla dando el tono, y fue una campaña que se caracterizó, no diría por un triunfo abrumador del peronismo, porque no fue demasiado abrumador, pero por la aceptación del resto del electorado y de la sociedad del resultado como legítimo. Diríamos, resultado de una elección en que los vencedores se movilizaban al grito de duro, 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 ¿verdad? Estos son los montoneros que mataron a Aramburu. Muestra hasta qué punto, yo no quiero defender a los montoneros, pero puede entenderse que hayan leído mal, diríamos así, la reacción de la sociedad. La JP se adueña del acto e impide al ejército realizar el tradicional desfile al grito de se van y nunca volverán, imaginando que nunca más se produciría un golpe militar en Argentina. El gobernador electo de La Rioja, Carlos Menem, declaró: la revolución del 25 de mayo de 1973 tiene su sentido más profundo en la defensa que harán de ella la juventud, las FARC y los montoneros. Hay aún muchos conservadores en el movimiento y en el gobierno nacional, y esta es una lucha a muerte.
Esa misma noche comienzan a ser liberados los presos políticos que serán beneficiados por una amplia ley de amnistía, reclamada por miles de manifestantes que desde la Plaza de Mayo se trasladaron hasta la cárcel de Villa Devoto, donde comenzaron a ser liberados los detenidos. La izquierda peronista obtuvo 8 bancas de diputados nacionales y más de 50 cargos electivos en las provincias y municipios. Varios gobernadores electos eran cercanos a sus posiciones, como el de Buenos Aires, Oscar Videgain, el de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, el de Santa Cruz, Jorge Zepernik, el de Salta, Miguel Ragone, y el de Mendoza, Alberto Martínez Vaca. También contaron con influencia en el Ministerio del Interior dirigido por Esteban Rigui, en el de Relaciones Exteriores encabezado por Juan Carlos Puig y en el Ministerio de Educación de Jorge Tayana. En la Universidad de Buenos Aires fue nombrado interventor Rodolfo Puigros y varios nuevos decanos y profesores también simpatizantes de Montoneros. Sin embargo, la alta representatividad de Montoneros tuvo su principal base social en los barrios y en el estudiantado. Nunca logró disputarle seriamente el poder dentro del movimiento obrero a los sectores tradicionales del sindicalismo peronista. Pero la composición del nuevo gobierno será un fiel reflejo de las diferentes tendencias del peronismo y preanuncia inevitables enfrentamientos. El máximo representante de la derecha peronista, José López Rega, mantendrá su cargo de secretario privado de Perón y ocupará el Ministerio de Bienestar Social, el de mayor presupuesto de todo el gabinete. Por un lado estaban todos esos sectores dinámicos, juveniles, que habían tenido tanta importancia para, digamos, obtener el regreso de Perón, y por otro lado estaban los aparatos sindicales y sectores políticos del peronismo más tradicionales, que tenían vinculaciones con el establishment militar, así como ahora encontramos, digamos, que puede haber contactos entre el menemismo y Macera. En aquella época había contactos entre algunos sectores del peronismo y algunos sectores de las dictaduras militares anteriores. Y con la doctrina de la infiltración, de que todos esos sectores nuevos eran infiltrados dentro del peronismo, lo cual ha sido una concepción que ha tenido una influencia nefasta en la política argentina, la idea de que hay un cuerpo sano dentro del cual se infiltran virus ajenos que hay que expulsar. Sí, señor, yo permito todo en el movimiento. A nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. En junio se firma el Pacto Social, un acuerdo entre el líder de la CGT, José Ignacio Rucci, la CGE, Confederación General Económica, y el ministro de Economía, José Helbard, que fija una política de control de precios y salarios, poniendo topes a ambas variables económicas. El retorno comienza con un pacto social, una estabilidad de precios totalmente artificial, porque se impone por vía administrativa mientras se expande enormemente la masa monetaria, que es una solución que, gracias al enorme influjo político que ha ganado Perón, dura, conserva su eficacia mucho más tiempo de lo que nadie creía posible. El sindicalismo combativo, encabezado por el dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba, Agustín Tosco, se opone al pacto social por considerarlo un retroceso para la clase trabajadora. Helbard fomenta el comercio con los países socialistas, abriendo nuevos mercados para poder financiar un modelo que pretendía estimular la industria nacional y favorecer el consumo interno con altos salarios. Ese camino, que era un camino de carácter inclusivo, es decir, que incluía el modelo industrial existente y lo ampliaba en una perspectiva de desarrollo, suponía incorporar al conjunto de la sociedad en ese proyecto. Esa perspectiva fue la que comenzó a transitar el modelo económico fundamentalmente que intentó aplicar José Helbard
a partir de 1973. De algún modo la aplicación de este tipo de criterios implicaba tratar de apropiar recursos procedentes fundamentalmente del sector agropecuario y exportador para usarla para financiar el desarrollo industrial con destino a la salida exportadora. Se respira un clima de libertad, propicio para la creación artística y cultural. Estrenos de películas prohibidas, boom de la literatura latinoamericana, auge de las publicaciones de izquierda. Muchos jóvenes participan en política y discuten con pasión. Universitarios y secundarios realizan tareas solidarias en villas y barrios populares. Yo digo, formaba parte de la cotidianeidad, se integraba muy bien a tu cotidianeidad, te la configuraba. En ese sentido quizás era muy cómodo porque te daba como un marco de pensamiento en el cual si ibas al cine y ibas a ver tal película, podías analizarla a partir de lo que pensabas como militante o podías disimular. Yo podía disimular, por ejemplo, mi timidez para el baile diciendo que no, que esas eran diversiones burguesas, ¿no? En vez de tener que decir que no sabía bailar. Quiero decir, te armaba la vida de una forma que en un punto era muy confortable y en otro punto era muy costosa y riesgosa y complicada. Pero básicamente eran eso, eran vidas de pibes de 15 a 16 que se nos había ocurrido que, porque a muchos otros en ese momento en el mundo se les ocurría lo mismo, que era posible cambiar ese mundo. Y eso era muy excitante. Escuchan a Sui Generis y al Flaco Spinetta, pero también a Víctor Jara, Daniel Biglietti y los Quilapayún. En la televisión triunfan Polémica en el bar, El pueblo quiere saber, Rolando Rivas taxista y Titanes en el ring, con La Momia y Martín Caradagian. A la hora de gobernar se hacen evidentes las contradicciones de los nuevos funcionarios. La discusión pasa por planteos tan profundos como la distribución de la riqueza y hasta el mismo sistema económico capitalista. Mientras los jóvenes ligados a los montoneros se hacían eco de la promesa de Perón de instaurar un socialismo nacional, los sectores mayoritarios del movimiento, vinculados a los poderosos sindicatos y al aparato partidario, recuerdan que el líder hablaba de comunidad organizada y acuerdo social. Esta sería la patria justicialista sintetizada en la consigna ni yanquis ni marxistas, peronistas. Perón sigue en Madrid. Su presencia parece imprescindible para poner orden en su movimiento y cumplir la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. El 20 de junio de 1973 fue la fecha elegida para el retorno de Perón. Acompañado por artistas, políticos, sindicalistas, deportistas y hasta el propio presidente Cámpora y el ministro López Rega, el viejo líder viajó desde Madrid en un avión especialmente preparado para la ocasión. Ese día, unos 2 millones de personas aguardaban en Ezeiza el retorno del líder. El clima festivo fue violentamente interrumpido por la tarde cuando, desde el palco oficial, ocupado por grupos armados de la derecha peronista, se abrió fuego sobre las columnas de la tendencia revolucionaria. El saldo fue de 13 muertos y más de 300 heridos. Se montó para el regreso de Perón una concentración en Ezeiza donde todo el aparato sindical y político antiguo del peronismo armó una emboscada. Se montó un verdadero arsenal de armas en el palco y cuando se acercaban las columnas de montoneros y de la juventud peronista fueron baleados desde el palco.
en las columnas que avanzaban para tomar ubicación para el acto, no había armas largas. Ante la falta de seguridad, Perón decide aterrizar en Morón y dirigirse al país por televisión. En su discurso trata de calmar los ánimos en su movimiento y en el país. Para un argentino, dijo, no hay nada mejor que otro argentino. El 26 de junio, el líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, brinda una conferencia de prensa. Declara que frente a los últimos acontecimientos, el ERP no descarta la lucha armada. Nosotros sosteníamos, y con razón creo, que quienes sostenían las Fuerzas Armadas eran las empresas imperialistas. Es decir, el fundamento. Y pensábamos que mientras ese gobierno popular iba a intentar vanamente resolver los problemas del país, se iba a desgastar en la lucha de clase y las Fuerzas Armadas se iban a fortalecer ahí para prepararse para un nuevo golpe, ¿no? Por lo tanto, la idea era tregua con el gobierno popular, pero ninguna tregua a las Fuerzas Armadas y a las empresas imperialistas. Ezeiza significó el final para Cámpora y el inicio de la separación de la izquierda peronista de los puestos de gobierno que venía ejerciendo. El 13 de julio de 1973, Cámpora y el vicepresidente Solano Lima son forzados a renunciar por Perón y los sectores tradicionales del peronismo. Luego de varias negociaciones, asume la presidencia Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. Evidentemente, Lastiri no estaba preparado para tanta responsabilidad. Convoca a elecciones presidenciales para el 23 de septiembre. Sin comicios internos, Perón decide que su mujer, Isabel Martínez, ocupe el segundo término de la fórmula presidencial. Cualquier otro candidato a vicepresidente hubiese provocado enfrentamientos internos, ya que ninguno de los partidarios de la derecha o de la izquierda peronista hubiesen aceptado a un representante del otro sector. Perón llegó a proponer al radical Ricardo Balbín para ocupar ese cargo, pero la propuesta fue rechazada con igual pasión por los miembros de los aparatos partidarios del peronismo y el radicalismo. Isabel era la única persona que, según Perón, no iba a generar problemas. Yo me he preguntado alguna vez cómo Perón, que era un hombre inteligente, que era un hombre muy astuto, quizás por eso, ¿no es cierto?, integra la fórmula con Isabel en aquella tarde malhadada del Teatro Cervantes, ¿no? Posiblemente con el paso de los años no quería complicaciones y pensaba que la única persona que no le iba a traer complicaciones en la fórmula era Isabel. Lamentablemente fue así, porque detrás de Isabel estaba el brujo. El breve periodo de Lastiri en la presidencia constituye un notable avance de las posiciones conservadoras. Vuelve la censura a los medios gráficos, radiales y televisivos. Se prohíben películas y libros y son clausurados periódicos y publicaciones opositoras. Mientras los partidos políticos realizan sus campañas electorales, guerrilleros del ERP atacan el Comando de Sanidad del Ejército. El radicalismo, a través de su líder Ricardo Balbín, advierte sobre los riesgos de la violencia. El país quiere paz y está con los hombres que buscan a todo trapo la pacificación nacional. La gran mayoría del país, por no decir todo el país, quiere esto. Una minoría que no sé cuáles son las ideas que tienen y dónde quieren ir, es la que perturba. Mientras en Argentina reinaba la euforia ante la retirada de los militares y el regreso del peronismo al gobierno, en Chile y Uruguay los sistemas democráticos comenzaron su reflujo. En Uruguay es electo presidente Juan Bordaberry, quien busca el apoyo de las Fuerzas Armadas, dándoles vía libre para combatir a los guerrilleros tupamaros. El presidente se convirtió en un títere de las Fuerzas Armadas.
Fue disuelto el Congreso y se implantó una férrea dictadura militar. El uso sistemático de la tortura limitó la protesta popular e impuso una política económica que condujo a la emigración de más de 500.000 uruguayos. El pueblo unido jamás. En Chile, el gobierno socialista de Salvador Allende desde 1970 venía cumpliendo con sus promesas electorales. Lleva adelante una política en beneficio de las mayorías populares, nacionalizando importantes empresas extranjeras. Estas medidas, junto con el acercamiento de Chile a la Cuba de Fidel Castro, provocan la hostilidad del gobierno norteamericano de Nixon, que decreta el bloqueo económico de Chile. El malestar norteamericano encuentra eco en la oligarquía chilena y comienza la conspiración. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, al mando del general Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas chilenas bombardean el Palacio de la Moneda y asesinan al presidente Salvador Allende. Con el incondicional apoyo de los Estados Unidos, Pinochet implantará una sangrienta dictadura y permanecerá por casi 20 años en el poder. En las anheladas elecciones del 23 de septiembre de 1973, se impone la fórmula Perón-Perón por casi el 62% de los votos contra el 21% de la fórmula radical Ricardo Balbín-Fernando de la Rúa. El aplastante triunfo de Perón no logra frenar la ola de violencia. 2 días después de los comicios, fue asesinado José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. El crimen se le atribuyó a los montoneros. La organización guerrillera nunca se adjudicó oficialmente el atentado, pero algunos de sus miembros admitieron la autoría del hecho. Poco después del asesinato de Rucci, hizo su aparición oficial la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA, que con financiamiento estatal a través del Ministerio de Bienestar Social venía actuando con diferentes denominaciones desde los hechos de Ezeiza. Este grupo paramilitar, que contó con el evidente visto bueno de Perón, fue incrementando su accionar paralelamente al ascenso del superministro en la escala del poder. El 17 de octubre, el viejo líder pudo volver a dirigirse a sus seguidores desde los balcones de la Casa Rosada. Pero esta vez debió hacerlo detrás de un vidrio blindado ante el temor de un atentado. Todo un símbolo del momento político que se vivía. El general ratifica al ministro Helbart y prorroga el pacto social hasta junio de 1975. Se produjo una ola de atentados contra unidades básicas y militantes de la izquierda peronista. El jefe de policía dice no poder identificar a los responsables. Poco antes de Navidad, asume como comandante en jefe de la Armada el almirante Emilio Eduardo Macera. A fines de 1973, los países exportadores de petróleo nucleados en la OPEP resuelven duplicar el precio del barril de crudo. La medida provoca en los países industrializados una crisis sin precedentes. Las grandes potencias se vieron obligadas a reducir su consumo, explotar las reservas existentes o buscar fuentes alternativas de energía. El mundo árabe vive un inédito esplendor y nacen los petrodólares. El año 1974 se inicia en la Argentina bajo el eslogan "El silencio es salud".
Tomando demasiado a pecho la publicidad oficial, la policía allana las redacciones de varias publicaciones opositoras como El Descamisado, órgano de prensa de la Juventud Peronista, y el diario El Mundo, vocero del PRT-ERP. Es designado Miguel Paulino Tato al frente del Instituto Nacional de Cinematografía. Tato se hará famoso por instaurar una rígida censura. En momentos en que el Parlamento discutía una ley antiterrorista, en un impresionante operativo, el ERP intenta copar el cuartel de Azul. En el hecho, son asesinados el jefe de la unidad, su esposa y un soldado conscripto. Perón denunció en un discurso la supuesta pasividad del gobernador bonaerense Oscar Videgain y este debió renunciar. Asumió el cargo el vicegobernador Victorio Calabró, muy vinculado al sector sindical. En realidad, Videgain pertenecía a la izquierda peronista y no tenía ninguna relación con el ERP, pero el hecho fue aprovechado para desplazarlo del cargo. Lo que nosotros no podemos aceptar que haya fuerzas organizadas fuera de la ley. Detrás de esas operaciones que aparecían como una provocación, la más famosa fue la de la base de Azul en la provincia de Buenos Aires, el gobierno se iba endureciendo. De alguna manera hay que admitir que se contribuía al endurecimiento de ese gobierno popular. Perón aprovechaba la situación. Claro, entonces le dimos toda la argumentación necesaria para endurecerse mucho más. Yo creo que haciendo eso fue un error grave que tiene su origen en un error anterior, en haber subestimado la salida electoral. Los diputados de la JP son emplazados por Perón a aprobar las leyes antiterroristas o irse del Parlamento. El bloque de la Juventud Peronista renuncia a sus bancas, pero el proyecto de reformas al Código Penal, que limitaba seriamente las libertades democráticas, es aprobado. Mientras tanto, en Córdoba se produjo un mini golpe de Estado realizado por el jefe de la Policía Provincial, el teniente coronel Antonio Navarro. Con el aval de Perón, Navarro obligó a renunciar al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López, ambos vinculados con la izquierda peronista. Se produjeron importantes manifestaciones populares en apoyo al gobierno depuesto y el Poder Ejecutivo Nacional ordenó una dura represión, designando a Navarro interventor de la provincia. La izquierda peronista perdió de esta forma las dos gobernaciones más importantes del país, que pasaron a ser ocupadas por notorios miembros de la derecha peronista. Perón hasta el 73, hasta que los militares de Onganía y Lanusse y demás tuvieron que abandonar el poder, era el primero de los guerrilleros. Quiero decir, tenía esas famosas frases como si yo tuviera 20 años menos andaría poniendo bombas como esta juventud maravillosa, etcétera, etcétera. Eso era porque necesitaba que justamente esa juventud maravillosa pusiera las bombas suficientes como para que los militares se retiraran. Y durante ese periodo, por eso decía que apoyaba todos los reclamos y reivindicaciones socialistas de esa juventud. En cuanto llegó él a la Casa Rosada, cambió de general, cambió muy brutalmente y empezó a descubrir que esas reivindicaciones socialistas no tenían nada que ver con él, que a todos los violentos había que meterlos presos, y rápidamente se divorció de esa juventud maravillosa y trató de tomar su propio camino. El 27 de marzo de 1974 se firmó un nuevo acuerdo entre la CGE y la CGT, en el que se convino un ajuste de precios y salarios. Pero el aumento de los precios provocado por los empresarios fue superior a lo convenido y las medidas de fuerza crecieron a pesar de las presiones de la CGT por frenar los conflictos. Era evidente que las centrales obrera y patronal no podían garantizar lo que firmaban. El jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar, uno de los organizadores de la AAA,
ascendió a su jefe en la organización terrorista, el ex cabo José López Rega, 11 grados en la jerarquía policial. Así, el brujo, como lo llamaban por sus prácticas esotéricas, pasó como por arte de magia de cabo a comisario general. Continúa la ola de censura y son clausurados varios medios de prensa considerados opositores. A pesar de este clima hostil para el desarrollo cultural, se estrenan películas como La Patagonia Rebelde y Quebracho, que, planteando temáticas sociales comprometidas, logran gran repercusión en nuestro país y premios internacionales. La Tregua, basada en un libro de Mario Benedetti y dirigida por Sergio Renán, compite por el Oscar a la mejor película extranjera con Amarcord, de Federico Fellini. El entorno y el movimiento sindical evidentemente lograron eliminar la influencia de la izquierda y de la juventud y resolvieron ese problema a su manera, eliminando primero su influencia política, una tarea en la cual la actividad principal correspondía a Perón, es decir, él intervino en las provincias que le parecían poco seguras, etc. Hizo las purgas, todavía purgas políticas necesarias, y luego eso trasladó la lucha al terreno más militar, en el cual la izquierda realmente no tenía demasiadas chances. Se produce una crisis entre la organización del partido, las organizaciones sindicales que pertenecían al partido y las formaciones juveniles. Las formaciones juveniles en su, vamos a decir, en su radicalismo, en su actitud extrema, bueno, rechazan la historia del peronismo, rechazan sus hombres políticos, rechazan sus líderes sindicales y lo rechazan a Perón. El 1 de mayo de 1974, el gobierno convoca a la plaza para celebrar el Día del Trabajo y la Unidad Nacional. La conducción peronista prohíbe expresamente las pancartas que identifiquen a los distintos sectores internos del movimiento. Como Perón sabía cuál era nuestra posición, pretendió impedir por vía administrativa la expresión de nuestros planteos. Concretamente, se tomó la disposición de que no se podía ir con banderas políticas a la Plaza de Mayo, el 1 de mayo, cosa que es absurdo. En cambio, sí se podía ir con banderas sindicales, cosa que era una manifiesta parcialidad a favor del sector ortodoxo del peronismo que predominaba en otra generación y en otro sector a nivel sindical. De modo que el sector ortodoxo iba a tener su representación con sus banderas de las 62 organizaciones, de los sindicatos, y el sector nuestro, que era mayoritariamente juvenil, no iba a poder tener esa expresión. Las distintas organizaciones de masas vinculadas a los montoneros, como la Juventud Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Trabajadora Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios, el Movimiento Villero Peronista y la agrupación Evita, avanzan sobre la plaza al grito de ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Los grupos partidarios y sindicales les responden con el grito de Argentina, Argentina. En los bombos, en los grandes bombos, y se usaron bombos gigantes en aquella ocasión, para que aunque se accedía a la Plaza de Mayo para acompañar los cánticos, dentro de esos bombos llevamos banderas, llevamos aerosoles y llevamos letras de las insignias que queríamos poner y concurrimos con grandes banderas argentinas sin inscripciones. De modo que la valla policial que estaba dispuesta para impedir el acceso a la Plaza de Mayo al que tuviera identificación política, tuvo que dejarnos pasar porque la única identificación eran banderas argentinas. Pero, una vez adentro de la plaza, cuando Perón salió al balcón, las banderas argentinas súbitamente se convirtieron en banderas con las inscripciones políticas que habitualmente llevábamos a todas las movilizaciones. Y esto enardeció a Perón. Y ese día Perón fue el hombre, no fue el estratega frío, fue el hombre emocional y reaccionó emocionalmente, reaccionó con insultos que no forman parte de un discurso político.
Y esto desencadenó una tragedia. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que durante 20 años. Esto conviene aclarar, siempre se ha dicho, Perón echó a los montoneros de la plaza, no es cierto. La mitad de la gente se fue, incluso desbordando los controles y la conducción de la propia organización, o sea, la gente se iba. Y los viejos peronistas que estaban de acuerdo con, en ese momento, que estaban cercanos a las posiciones de la JP, de la Juventud Peronista, de algo que trascendía a la organización en términos chicos y pequeños, digamos, o sea, sino con toda una corriente histórica, digamos, esa gente rompía los carnets de afiliación del Partido Justicialista y decía, este viejo de mierda, que nos deje de joder, y se iban al carajo. Yo estuve en esa plaza, a mí no me echó nadie, yo me fui, me di vuelta y me fui indignado, como se fue miles de personas y compañeros que había alrededor, porque dijimos, esto no es lo que se dijo que se iba a hacer. Entonces, evidentemente, nos fuimos, nos dimos vuelta y nos fuimos. Entonces, claro, después era mucho más sencillo decir Perón nos echó. Esto no significa que uno no reconozca todo lo que significó Perón y el peronismo para la Argentina. El 1 de mayo del 74, yo estaba como periodista del diario Noticias ahí. Era el periodista más chiquito del diario, debía tener 16 años. Y como tal periodista seguí algunas columnas que entraban y salían, estuve entrando y saliendo de la plaza. Pero cuando empecé a ver lo que pasaba, la verdad que me dio mucha alegría. Mi sensación era, por fin nos sacamos de encima ese viejo turro. Hablando del teniente general Juan Domingo Perón. En los últimos, en los 8 o 10 meses anteriores al 1 de mayo, la mayor parte del discurso montonero había caído en la penosa obligación de explicar que Perón no quería decir lo que estaba diciendo cada vez que Perón salía a hablar. Cuando Perón salía a decir, los diputados montoneros renuncian, los montoneros tenían que explicar que en realidad no era contra ellos, sino que era una maniobra táctica, porque no sé qué, no sé cuánto, daba un poco de vergüenza ya a esa altura. Entonces, que finalmente se hubieran clarificado las cosas, que Perón se pusiera de un lado y nosotros de otro, en ese momento a mí me dio como una especie de alivio y placer bastante grandes. Yo creo que si de algo pecó, viste, esa juventud maravillosa, como se la designó en su momento, fue que fue fiel a sus principios y que no cambió, digamos, lo que por ahí por circunstancias políticas o por acuerdos o por cosas tendría que cambiarse sobre la marcha, como tantas veces sucedió. Se decía en un principio, Perón o muerte, viva la patria, y eso significaba que Perón venía a la Argentina o que morías en el intento, y la patria era el ente, digamos, que a todos nos agrupaba, o agrupaba a todos amplios sectores, para llegar a ese fin, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que también hay otro problema, y que es el siguiente: la juventud sigue creciendo, esa juventud revolucionaria, la tendencia revolucionaria del peronismo, sigue creciendo. El 11 de mayo muere asesinado por la AAA el padre Carlos Mujica, precursor de la teología de la liberación y fundador en la Argentina del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Bueno, yo pienso que la villa, más que en ningún otro lado, yo diría, existen nuestro pueblo sencillo y humilde, es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Pienso que el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo sí ha despertado y despierta preocupación para estos servicios que fundamentalmente defienden el statu quo, defienden a los intereses de minorías que son las que oprimen al pueblo. Y por eso es que hoy un sacerdote que en nuestra patria y en muchos otros países de América Latina realmente se tome en serio la enseñanza de Cristo y tiene que estar dispuesto a que lo encarcelen, a que lo maten. Por otra parte, Jesucristo nos lo dijo claramente en el Evangelio. El Señor no nos dijo, evidentemente, ustedes pueden o no pueden matar, pero claramente nos dijo con el ejemplo que tenemos que estar dispuestos a morir. Había estado siempre junto a los pobres, compartiendo sus sufrimientos y alentando sus esperanzas de cambio.
gobierno generalmente son así, no favorecen a todos. Al que ha estado especulando hasta ahora, claro que lo va a perjudicar, pero es que la especulación no es lo que nosotros queremos. Es decir, nosotros queremos que ese hombre que está trabajando allí en su negocio se haga rico, sí, pero se haga rico en unos cuantos años. Estos quieren algunos hacerse ricos en la semana. El 12 de junio la CGT convoca a un acto en la Plaza de Mayo para respaldar a Perón. Deseo aprovechar esta oportunidad para pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse y actúen de acuerdo a las circunstancias. Se rarifica el ambiente económico y eso le provoca a Perón un estado de insatisfacción también personal. Entonces, como solía hacer él, decide hablarle a la gente, decide hablarle a su pueblo y convoca, o se convoca espontáneamente, la gente empieza a ir a Plaza de Mayo porque Perón va a hablar, y se reúne una multitud ese 12 de junio en Plaza de Mayo. Y Perón ahí explica que todo el programa económico que se había iniciado con su gobierno estaba sufriendo serias dificultades por obra de los especuladores, por obra de los agiotistas, por obra de los empresarios que no entendían que tenían que tener una conducta responsable. Y hace un llamado a la gente para que se encolumne nuevamente detrás de los postulados que él había venido a defender a la Argentina. Entonces, muchos planteamos, sin llegar de ninguna manera a un planteo de ortodoxia mogólica ni nada por el estilo, a tratar de, si no se podía evitar, por lo menos atemperar y amortiguar en todo lo posible la confrontación con Perón y tratar de eludir la batalla ideológica en la que nos querían sumergir, porque eso era el prólogo de la Casa de Brujas. La línea política obviamente tenía mucho menos peso entre la organización, no contó, y la confrontación se dio en los términos de locomotoras que chocan, que ya conocemos. Si uno piensa, por ejemplo, dónde estuvieron los mayores problemas del gobierno peronista, del gobierno del 73 al 76, me parece claro que el problema fundamental de Perón no fueron los montoneros, ni que la fecha de agonía del gobierno de Perón haya sido el 1 de mayo cuando los montoneros abandonaron la plaza. En realidad la fecha de agonía fue ese otro acto, el último acto público de Perón, cuando Perón intentó jugar todo su prestigio personal para convencer a los dirigentes sindicales que aceptaran lo establecido en el pacto social que ellos habían firmado y que indudablemente no cumplían, como tampoco lo cumplían los empresarios. Y ahí, en esta dureza, en esta imposibilidad que encontraba el Estado de disciplinar a empresarios y a organizaciones sindicales, creo que está el objetivo del golpe del 76. Comienzan a circular fuertes versiones sobre la gravedad del estado de salud de Perón. Todo es infundado, todo es infundado. Él hasta con un pequeño resfrío como cualquier hijo de vecino, pero no hay ningún problema, está trabajando más tranquilo. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. El 1 de julio de 1974 moría Perón, dejando un vacío proporcional a la importancia de su figura política. Su velatorio es multitudinario y se viven escenas de profundo dolor popular. Despide los restos del general en nombre de los partidos políticos el doctor Ricardo Balbín. Despidiendo los restos del presidente, el jefe del ejército, general Leandro Anaya, declaró: hoy y aquí, frente a vuestro cuerpo yacente,
y en presencia de vuestra alma inmortal, yo, como comandante general del ejército argentino, os reitero nuestro compromiso de apoyar con toda decisión y con todos los medios a nuestro alcance la continuidad del proceso institucional. Me consta porque el 1 de julio de 1974, con Perón todavía, su cuerpo todavía no se había enfriado, se armó en la Quinta de Olivo, donde lo velaban, una reunión circunstancial donde había marinos, militares, aeronautas. Entonces alguno de ellos preguntó, bueno, ¿y ahora quién manda en el país? Entonces yo un poco sorprendido, ¿cómo quién manda? Ahora manda el orden constitucional, la vicepresidenta de la Nación. ¿Por cuánto tiempo? Fue la pregunta. Cuando Perón murió, yo lloré. Lloré porque se me estaba yendo un padre, pero el mismo padre que había puteado meses antes en la Plaza de Mayo, porque Perón también representaba mucho para todas las luchas del pueblo argentino. Asume la presidencia Isabel Perón bajo el cercano control de López Rega. Confirmado como secretario privado de la presidencia, se transforma en el hombre fuerte del gobierno. Una vez muerto Perón, lo sucede en el gobierno María Estela Martínez de Perón. Esto casi pasará a la historia argentina como una broma del destino, pero de cualquier manera era la vicepresidente y asciende al cargo de presidente. No la estoy criticando a ella porque su preparación previa no permitía esperar otra cosa de ella, pero en todo caso fue un desastre nacional. No se puede ni empezar a comparar lo que fueron las personalidades de Eva Perón y de Isabel Perón. Nada que ver. Es decir, son dos mundos opuestos. Una mujer que uno puede aprobar o no en sus procederes, pero una mujer apasionada y brillante como fue Evita, y que además tuvo todo un sentido de lo que era, ¿no es cierto?, la participación de grandes sectores de la población que no habían participado hasta ese momento en la vida nacional y en la posibilidad de estudiar y de trabajar y de tener otro tipo de visión de la vida. Isabel, en cambio, bueno, como ya hemos dicho, realmente fue una elección lamentable del general Perón, y mucho más lamentable fue a su muerte quedar justamente en sus manos. La influencia del brujo empieza a hacerse evidente en todos los aspectos de la política del gobierno. Yo creo que López Rega fue un sinvergüenza total. Un tipo que se aprovechó de la bondad de Perón y confabulado con la que después fue la esposa de Perón, hicieron el zafarrancho que hicieron. Crearon la AAA, mataron gente, perseguían judíos, y bueno, y terminó como terminó, ¿no? Una sola vez en el Canal 9 me dio la mano, me miró con bastante antipatía. El idiota seguramente creería la vieja historia de que yo había sido novio de Isabel. Y como yo siempre digo, soy un tipo de buen gusto, hubiera elegido algo mejor, ¿no? Muerto Perón, la ofensiva de la derecha se tornó más contundente. Se sanciona una ley de prescindibilidad que permite despedir empleados públicos por motivos políticos. Fueron intervenidos los sindicatos disidentes, el SMATA de Córdoba, el Sindicato Gráfico de Raimundo Ongaro y Luz y Fuerza del líder histórico del cordobazo, Agustín Tosco. Fueron prohibidas las publicaciones de Montoneros y destituidos los gobernadores de Salta y Santa Cruz. La AAA incrementó notablemente su accionar protegida por el Estado. Oscar Ivanisevich ocupó el cargo de ministro de Educación y nombró como interventor de la Universidad de Buenos Aires a Alberto Otalagano, conocido militante fascista, dando inicio a una escalada que concluyó con la intervención de más de 15 universidades, el despido de 4.000 docentes, más de 1.600 estudiantes presos
y la prohibición de realizar actividades políticas en el ámbito universitario. José María Villone era el secretario de prensa, que era un hombre muy cercano a López Rega y que fue el que aplicó la ley de prescindibilidad, bueno, a muchos periodistas, a mí entre otros, por supuesto. El clima de violencia que se vivió con la AAA era terrible. Recordemos el asesinato de Ortega Peña en Arenales y Carlos Pellegrini, a plena luz del día. Recordemos el asesinato de Silvio Frondizi. Recordemos los atentados, por ejemplo, Heriberto Kahn, que fue un querido amigo periodista del diario La Opinión, al cual lo esperaba un Falcon regularmente a la salida del diario, hasta que llegó un punto en que tuvo que esconderse. En fin, situaciones realmente muy violentas, además con un contexto diario de gran violencia de la guerrilla izquierdista por una parte y los escuadrones de la AAA por otra. Paralelamente se agudizó la crisis económica con el cierre del mercado de carnes rojas argentinas en Europa, lo cual fue un detonante para la caída del ministro Helbard y la asunción de Gómez Morales, un viejo peronista que ya había ocupado ese cargo en el último gobierno de Perón en los 50. El nuevo ministro intentó una alianza con los grandes grupos económicos, dio un aumento salarial del 15%, que en menos de un mes fue sepultado por el aumento de precios, mientras sostenía la represión a los huelguistas, logrando que disminuyeran los conflictos laborales. Amparados en la nueva ley de seguridad y en la ley de asociaciones profesionales, el Ministerio de Trabajo y los propios jerarcas sindicales actuaron destituyendo de sus puestos a los dirigentes más representativos. Este conflicto de intereses termina con la derrota del conjunto de sectores que en todo caso de algún modo estaban incluidos en el proyecto de desarrollo industrial exportador que expresaba Helbard a partir de 1973. Los sectores sociales involucrados en él eran los trabajadores por un lado, los sectores de pequeños y medianos productores y empresarios y los grandes sectores industriales locales, tanto vinculados al mercado interno como al mercado internacional. Los sectores afectados eran los grandes exportadores agropecuarios, las transnacionales que tenían presencia en el sector industrial y los sectores financieros. No estando Perón, no había quien garantizara el cumplimiento del pacto social. Suben los precios, se extienden las huelgas y los grandes grupos económicos provocan el desabastecimiento de productos de primera necesidad. La violencia política creció hasta niveles desconocidos. El ERP continuó atacando cuarteles y decidió instalar un frente guerrillero rural en la provincia de Tucumán. Nace así la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. La cantidad de sus integrantes y la calidad de sus acciones militares serán exageradas tanto por el ERP en su afán propagandístico como por el ejército para justificar la represión. Tenía que ser una región donde hubiera suficiente población, suficientemente poblada como que para apoyo de la guerrilla, y además suficiente tradición de lucha que pudiera engendrar ese movimiento y alimentarlo. Y de ese punto de vista, al menos para el inicio, Tucumán era lo adecuado, ¿no? Porque Tucumán era la provincia más densamente poblada del país, con una tradición de lucha histórica indiscutible, y además con una geografía adecuada. La idea era preparar la guerrilla para el enfrentamiento al futuro golpe militar. O sea, lo óptimo, de acuerdo de la planificación, era que el día que los militares dieran el golpe, nosotros le hacíamos el contragolpe simbólico anunciando la salida de una guerrilla en Tucumán. Frente a los reiterados asesinatos sufridos por sus militantes,
y la destrucción con bombas de la mayoría de sus locales partidarios, el 6 de septiembre, la organización Montoneros decidió pasar a la clandestinidad y retornar a la lucha armada. Es decir, que alguna línea, y yo me incluyo dentro de esa línea, alguna línea, la línea de masas, podríamos decir, la línea no militarista, la línea política, planteaba esperar. La línea política planteaba no dar la batalla superestructural, la línea política planteaba replegarse hacia la base social, hacer un trabajo mucho más silencioso, poner el acento de acumulación en lo político y no en lo militar, ¿no es cierto?, para cuando se produjera la inevitable restauración oligárquica, cuando se produjera el golpe militar, que lo veíamos como un hecho inexorable, digamos, o sea, porque se había roto el nuevo pacto social que había nacido, ¿no es cierto?, con el camporismo y con la esperanza de marzo de 1973, las pautas programáticas, todo eso se había ido al diablo. Entonces la posibilidad justamente de una regresión, de una tremenda regresión, era muy clara. Lo que se tendría que haber hecho desde mi punto de vista era organizar y seguir organizándose en los lugares, pero esos lugares se iban cerrando poco a poco. Es decir, no había margen de maniobra. Y yo creo que fue una disparada, patear para adelante y bueno, a ver qué hacemos. Pero evidentemente si vos no tenés un trabajo de superficie, un trabajo de base, y de ahí podés sacar a los militantes más valiosos para después incorporarlos a la lucha, no sirve. Y después había otra metodología que era más equivocada todavía, que un compañero era importante en una fábrica porque era una referencia, era un tipo respetado, querido, y que todo el mundo lo seguía, y lo sacaban de ahí y lo ponían a pelear en otro lado del país que no tenía absolutamente nada que ver, y además donde empezaba de foja cero. Entonces esas cosas se pagan caras. Lo único que podíamos esperar nosotros después de la muerte de Perón, y estando el poder político en manos de Isabel y López Rega, lo único que podíamos esperar era que llegara el momento del golpe de Estado en donde nosotros íbamos a ser la víctima propiciatoria. Y en estas condiciones, además esperaba que eso fuera muy pronto. Cualquier hombre de la calle podía decir en aquella época que Isabel no iba a durar 3 meses. De modo que antes de esos 3 meses nosotros decidimos preservarnos pasando a la clandestinidad. Y esto fue un grave error estratégico, fue un error político, porque de última priorizó el intento de una defensa técnica, que es la clandestinidad, por encima de una defensa política, ¿no?, que es la ampliación del consenso. La primera acción militar de Montoneros fue el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, directivos del grupo Bunge y Born, uno de los más poderosos del país. Por la liberación de los Born, obtuvieron un rescate de $60 millones, lo que contribuyó a mejorar notablemente el aparato militar y propagandístico de la organización. Meses después, Jorge Born es liberado en una conferencia de prensa dirigida por Firmenich. Nosotros con ese dinero financiamos la lucha, no solo la nuestra. Nosotros financiamos la lucha de los partidos democráticos del Cono Sur contra, no enteramente, pero en importante medida, de todos los partidos del Cono Sur contra la dictadura de la región. Tal vez alguno quiera creer en mi palabra. Bueno, mi palabra, mi juramento es que yo, por razones, no solo por razones de fuerza mayor, por razones morales, por razones de profunda convicción moral, jamás me hubiera quedado con riqueza destinada a otro motivo, porque esto, digamos, equivale a apropiarse en términos individuales del dinero destinado a financiar una lucha de resistencia, es exactamente lo mismo que apropiarse en términos individuales de los impuestos cuando uno ejerce un gobierno legal. La AAA, que ya se había cobrado más de 500 víctimas, lanza una campaña intimidatoria en todo el país. Sus destinatarios son artistas, cantantes, escritores, periodistas y actores que no gozan de la simpatía de López Rega o hacen explícita su oposición al gobierno. Se arman las listas negras. Figurar en ellas no solo significa para la gente de la cultura no poder trabajar, era además una seria amenaza de muerte. Muchos de los amenazados, adelantándose a miles de argentinos, optan por el camino del exilio.
Yo tuve que irme primero porque salí en la lista de las 3A, ya la represión individual había comenzado en los tiempos últimos del peronismo, con el famoso López Rega, un ex policía, que organizó estos escuadrones de la muerte, como se llamaba. Me persiguieron a mí por la película La Patagonia Rebelde, por haber investigado un hecho de que esta matanza de obreros rurales habían pasado ya 50 años de esto. En noviembre, un comando montonero asesina en un cinematográfico operativo al jefe de policía y coordinador de la AAA, comisario Villar, volando el yate en el que paseaba junto a su esposa por el Tigre. El gobierno encuentra en el atentado la justificación para decretar el estado de sitio en todo el país. En las Fuerzas Armadas vuelve a tomar vigor la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué es este tema de la seguridad nacional? Es un tema que nace en la conferencia de Panamá, en la Escuela Militar de Panamá, donde los ejércitos americanos de todo el Cono Sur y del Caribe también fueron aleccionados por Estados Unidos. Es la exaltación de la teoría anticomunista. El enemigo es el comunismo y todo lo que permita la aniquilación, aniquilar al adversario en el sentido más tremendo de la palabra, cualquiera sea el medio, estaba convalidado por la cuestión de la seguridad nacional. La presidenta Isabel, que pocos meses antes había declarado: la violencia busca sacar las Fuerzas Armadas a la calle, pero no lo voy a consentir. Soy una mujer frágil, pero tengo carácter, firmó a comienzos de 1975 el decreto número 261. Este documento del Poder Ejecutivo encargaba la lucha antisubversiva al ejército y le ordenaba neutralizar y aniquilar la acción de los elementos subversivos en la provincia de Tucumán. Luego, en octubre, este decreto se haría extensivo a todo el territorio nacional. De esta forma, el gobierno renunciaba explícitamente a todo control sobre los métodos utilizados para luchar contra la guerrilla y otorgaba a los militares una presencia política inocultable. Bajo esta cobertura legal, se inicia en Tucumán el operativo Independencia. Su jefe es un viejo militar peronista, el general Abdel Vilas, que admite que pueden usarse con los detenidos métodos vedados por las leyes. Posteriormente, las acciones serán dirigidas por el general Antonio Domingo Bussi. Cuando se sancionan los decretos que ordenan a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión, eso es guerra. No se ordena a una fuerza que reprime, no se le ordena a la policía aniquilar al delincuente, sino aprehenderlo para ponerlo a disposición de los jueces. Aniquilar implica guerra, se aplicó un plan de guerra en ese momento. Y la guerra tiene una violencia especial. Luder reemplazaba a la señora de Perón cuando ésta se iba de vacaciones, pues como presidente del Senado se hacía cargo de la presidencia. Y él emite una orden ordenándole a las Fuerzas Armadas aniquilar la subversión. De esto después se quisieron tomar los militares para justificar sus actos represivos, pero no era nuestra ni la intención de Luder que se aniquile el subversivo, sino que se aniquile la subversión. El subversivo debía ser tratado conforme a la ley. Por lo menos ese era el espíritu de nuestro gobierno. En febrero de 1975 se crea en Famaillá, Tucumán, el primer centro clandestino de detención de la Argentina, La Escuelita. Los propios partes militares dan cuenta de que en la etapa de auge de la guerrilla, la compañía de Monte del Herb nunca tuvo más de 260 miembros. Según comprobó la justicia, por La Escuelita pasaron más de 1000 detenidos. Muchos de ellos no tenían ninguna vinculación con la guerrilla. Todos fueron torturados y un alto porcentaje ejecutado. El New York Times dice que en Tucumán
hay una guerra en la que aparentemente no hay prisioneros. Comienza a utilizarse la palabra desaparecido. Van surgiendo dentro del movimiento obrero nuevas tendencias denominadas combativas, clasistas o de liberación, que daban la dirección de los conflictos laborales a las asambleas y las comisiones internas de cada lugar de trabajo, apelando a métodos de democracia directa, enfrentando a la tradición burocrática de las conducciones sindicales. Sus líderes más reconocidos son Agustín Tosco, René Salamanca y Raimundo Ongaro. En la ciudad industrial de Villa Constitución se impone en las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica una lista progresista encabezada por Alberto Piccinini. El gobierno, las empresas metalúrgicas de la zona y la conducción nacional del gremio deciden poner fin a esta experiencia democrática. Denuncian un complot subversivo, intervienen el sindicato y en un impresionante operativo del que participan más de 500 hombres, detienen a Piccinini y a 300 trabajadores. Muchos de ellos son torturados. Todo Villa Constitución se solidariza con los detenidos y se lanza una huelga que dura 59 días. Sindicatos de todo el país apoyan el conflicto. Se va gestando un frente opositor al gobierno. El 2 de junio, un amigo de López Rega asume como ministro de Economía. Se llama Celestino Rodrigo y será inolvidable para la mayoría de los argentinos. Rodrigo anuncia un severo plan de ajuste que incluye una devaluación del peso en un 160%, aumentos de tarifas de hasta el 200% y un límite en los aumentos salariales del 38%. Rodrigazo fue el primer plan de estabilización que se quiso hacer en la Argentina sobre la base de liberar los precios y mantener fijos los salarios. Eso provocó un golpe inflacionario y la protesta de los trabajadores, que se declararon en huelga y le hicieron una gran huelga a su propio gobierno. Miles de trabajadores del cinturón industrial abandonaron o tomaron las fábricas sin contar con la conducción de los sindicatos, culminando en jornadas de huelgas de las más contundentes de la historia argentina. Por eso la CGT se vio obligada a ponerse al frente de la lucha y consiguió aumentos salariales. Los grandes grupos económicos simularon aceptar la situación y comenzaron a buscar la solución en un nuevo golpe de Estado. El 27 de junio la CGT convocó a una marcha pidiendo la renuncia de Rodrigo y López Rega. En la Plaza de Mayo los trabajadores piden: Isabel, coraje, al brujo dale el raje, López Rega y las 3A, la vergüenza nacional. Isabel, presente, el pueblo está caliente. El conflicto se generalizó y solo concluyó cuando se confirmaron las renuncias de los ministros cuestionados. El brujo es nombrado embajador plenipotenciario y abandona el país con todos los honores a bordo del avión presidencial. Luego de una confusa transición, la Patria Metalúrgica impuso un gabinete con viejos dirigentes políticos del peronismo. En ese momento ya la alianza que ha llevado a la derrota de la izquierda se ha roto evidentemente y en esa pulseada los sindicatos ganan. Y a partir de entonces, hasta su caída, el gobierno de Isabel es prisionero de los sindicatos. Es decir, existe una sucesión de ministros de Economía que proponen planes que o no son ni siquiera aplicados porque son inmediatamente rechazados y realmente Lorenzo Miguel tiene poder de veto absoluto sobre los programas económicos
y la situación que se produce es una situación de inflación creciente, cuyas consecuencias negativas, incluso políticamente, todos advierten, pero de la misma manera que la señora Isabel es prisionera de los sindicatos, la cúpula sindical es prisionera de sus bases. Tras un breve periodo de incertidumbre, Antonio Cafiero se hace cargo del Ministerio de Economía. Yo me encontré con una situación caótica, no teníamos reservas, la inflación era inabordable, el presupuesto arrojaba un fuertísimo déficit, no teníamos con qué pagar los vencimientos, tanto nacionales como extranjeros. Los sectores más concentrados del capital se separaron de la CGE y crearon la APGE, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, en agosto de 1975, integrada, entre otros, por la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara de la Construcción, entre otras. Comenzaron a reclamar la necesidad de poner orden a los conflictos y establecer reglas económicas favorables a sus intereses. La señora de Perón me consulta quién creía yo que debía sustituir al general Numan a Plane. Lo lógico hubiera sido que lo sustituyera el que le venía en orden de lista, de antigüedad. Pero este era un general de Elía que justamente había conducido el amotinamiento en Campo de Mayo contra el general Numan a Plane, violando la disciplina del ejército. Entonces yo le dije a la señora, no podemos poner a quien ha cuestionado la autoridad del comandante en jefe, que no se ha disciplinado a la disciplina del ejército. Entonces convinimos en que el que seguía en el orden de la lista era el que debía ocupar ese cargo. El que seguía en el orden de la lista era Jorge Videla, de quien recibo la información que era apolítico, un hombre absolutamente profesional y que de ninguna manera podía encabezar un golpe. Esta es la información que tenían los servicios. En agosto de 1975, el general Videla asume como comandante en jefe del ejército. Un avión militar es destruido en Tucumán con un saldo de varios muertos. Los montoneros se adjudican el atentado. El Poder Ejecutivo declara ilegal a esta organización. Isabel pide licencia por razones de salud y asume interinamente como primer mandatario el doctor Ítalo Luder, presidente del Senado. En septiembre, en el Luna Park, Sui Generis se despide de su público. Miles de jóvenes aclaman al grupo formado por Charly García y Nito Mestre, que a través de canciones como Instituciones, Botas Locas, Juan Represión, Aprendizaje y Necesito reflejaban los sentimientos de los adolescentes argentinos de la época. Muchos de ellos sintieron esa noche de fines de 1975 en el Luna que más que a Sui Generis le estaban diciendo adiós a una época que ya no volvería. En octubre comienzan a circular rumores de golpe de Estado y el vicario castrense Monseñor Bonamín se pregunta: ¿no querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función? Repuesta de sus afecciones, pero no de los graves hechos que la acosan, Isabel reasume sus funciones. Pocos días después, los montoneros lanzan uno de sus operativos más audaces, el ataque al regimiento número 29 de Formosa. La estrategia de la guerrilla parece querer provocar a los militares para precipitar el golpe. Pensaban que con las Fuerzas Armadas en el poder, el pueblo tendría más claro al enemigo. Nosotros imaginábamos que la represión
por decirlo de un modo burdo, sería igual que las dictaduras conocidas, pero un poco peor, multiplicada por algún factor. Si antes había menos muertos, ahora habría más muertos en combate. O sea, la gente que detuvieran, a lo mejor, por lo menos los que detuvieran heridos, no los salvarían, los dejarían morir. De modo que una represión de la misma calidad y mayor cantidad. Esto es lo que nosotros esperábamos. Hubo, por supuesto, también en los 70s grupos políticos que no optaron por la violencia. Pero, en general, su papel político fue bastante menor que el de los que sí ejercieron la fuerza como forma de intervención política. Quiero decir, no sé, la Juventud Radical o el Partido Comunista, que en principio se oponían al uso de la violencia, también tenían sus sectores de seguridad, o como quiera que se llamaran, que cuando había que pegar, pegaban, y cuando había que tirar tampoco le hacían asco. La derecha, a su vez, estaba totalmente lanzada a la violencia, la AAA, las bandas parapoliciales que ya entonces empezaban a circular antes del golpe del 76, y por lo tanto era muy difícil circular en el ambiente político argentino de esos años con un mantón a la Gandhi hablando de los impuestos sobre la sal. Es decir, era prácticamente imposible, y así lo sufrieron en carne propia muchos de los que querían tener una tercera posición, que no estuviera ni con las organizaciones violentas de la izquierda, ni con las organizaciones violentas de la derecha, y que murieron en general a manos de la derecha. Creo que alguna de la gente que en esos años hablaba en contra de esa violencia, probablemente se vio después, mucha razón en muchas cosas, pero en el momento en que lo decían eran absolutamente inoperantes, no tenían una posibilidad cierta de influir sobre la política del momento. A mediados de 1975, tras 10 años de lucha, las tropas comunistas del Viet Cong entran en Saigón tomando el control de todo el territorio de Vietnam. Los Estados Unidos sufren la primera derrota de su historia, infligida por un pequeño país del tercer mundo. Virtud del hombre político, la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. Para la libertad. En noviembre, la muerte de Francisco Franco cierra un periodo de 40 años de dictadura en España. Con el apoyo del rey Juan Carlos I de Borbón, el primer ministro Adolfo Suárez desmonta la estructura franquista y legaliza los partidos políticos. La joven democracia española se convierte en un solidario refugio para los exiliados latinoamericanos. En diciembre, los hechos parecen precipitarse. El 19, un comando aeronáutico a cargo del brigadier Jesús Capellini subleva la base de Morón en un ensayo de golpe de Estado. La reacción popular es prácticamente nula, pese a lo cual los mandos militares deciden esperar a que la situación general se deteriore aún más y no plegarse a Capellini, que termina rindiéndose. En vísperas de Nochebuena, el ERP ataca el batallón 601 Domingo Viejo Bueno en Monte Chingolo. La operación había sido delatada por un oficial de inteligencia infiltrado y la irrupción de los atacantes fue rápidamente repelida por los alertados militares. La guerrilla después de Monte Chingolo quedó totalmente diezmada. Era una operación de limpieza que había que hacer, que la pudo haber hecho los organismos de seguridad. Pero los militares lo quisieron hacer a su modo, matando. Monte Chingolo es un desastre para el ERP y la última acción de gran despliegue de la guerrilla. De aquí en adelante, los guerrilleros diezmados
realizarán atentados selectivos de gran magnitud, pero que evidencian la falta de combatientes. En Navidad, el general Videla se dirige al país desde los cerros tucumanos. El 24 de diciembre, Videla produce un discurso en Tucumán diciendo: si en 3 meses no hay rectificaciones, como diciendo, acá se viene. Durante los primeros meses de 1976, la presidenta y su entorno hacen intentos para evitar el golpe. Hablan de gabinete cívico-militar, ingreso de los militares al gobierno y adelanto de la fecha de elecciones. No permitiré que nadie, con cualquier pretexto mezquino, pretenda usurpar el poder que pertenece al pueblo de la nación argentina. Sé que así defiendo los derechos de los partidos políticos y de la democracia representativa. El camino de las urnas está abierto y a muy corto plazo, menos de un año, para que el pueblo decida con plena libertad. Nosotros no queríamos militarizar el gobierno, pero en el gabinete nos pareció que podían asistir los 3 comandantes en jefe, entonces escuchaban nuestras deliberaciones, aceptábamos lo que ellos nos pedían para convertir a su versión, discutíamos, todo dentro del marco de la Constitución y de la ley, tratábamos de no hacer concesiones a ningún procedimiento que pudiese interferir con la ley o con la Constitución. La situación económica se deteriora junto con la imagen del gobierno. El desabastecimiento parece generalizarse. Los conflictos gremiales no encuentran solución y se ramifican. En el Parlamento, los partidos políticos buscan una salida institucional, proponen el juicio político a la presidenta, pero fracasan. Yo publiqué 5 días antes del golpe de Estado una declaración pública pidiendo que no se hiciera el golpe de Estado, que ya estaba en la calle, y señalando las causas por las cuales no se debía hacer. Había que dejar que la democracia jugara y poco tiempo más iba a cambiar el gobierno. Todos estos planteos tienen escasa repercusión en una opinión pública demasiado influida por las desilusiones permanentes y hábilmente trabajada por la prédica golpista de muchos medios masivos de comunicación. Para la mayoría se hace muy difícil identificar a un gobierno como el de Isabel con la democracia. En realidad, las libertades democráticas estaban seriamente limitadas. Había censura, presos políticos, desaparecidos. Pero aún así quedaban las instituciones, el maltrecho parlamento, la poca prensa independiente y la posibilidad de cambiar las cosas en las elecciones de octubre de 1976. Pero los hechos se precipitaron. El 2 de febrero de 1976 renunció Cafiero y asumió Emilio Mondelli, quien anunció un plan ambicioso: mayor apertura al capital extranjero, privatización de empresas públicas, reducción del gasto estatal y modificación de la legislación laboral para bajar los costos empresariales. Este era el proyecto de los grupos financieros e industriales concentrados ligados a los grandes monopolios transnacionales. Con ese plan, la presidenta Isabel pretendió realizar lo que los grupos de poder real querían y con ello consideró que frenaría el golpe de Estado ya planificado por sus representantes. Pero no lo logró. El diario La Razón titula en su edición del día 23 de marzo de 1976: «Es inminente el final. Todo está dicho». Cuando a las 3:10 de la madrugada del 24 de marzo las radios cambiaron los tangos por la marcha Avenida de las Camelias, ya era demasiado tarde. Un nuevo golpe militar
se había consumado.